¿Qué tal, mis estimados estudiantes? El día de hoy vamos a trabajar con la gestión de usuarios y la asignación de permisos. Recuerden que estamos trabajando con MySQL y vamos a utilizar la herramienta de gestión de base de datos HeySQL. Vamos a empezar iniciando los servicios con Laragon. Abrimos Laragon y vamos a iniciar los servicios de MySQL. Obviamente que también se va a iniciar los servicios de Apache. Tengo por aquí los puertos que se están utilizando y vamos a abrir ahora HeySQL haciendo clic en el botón base de datos. Tengo por aquí el administrador de sesiones. Desde esa sección vamos a trabajar con la sesión root y por aquí tenemos el nombre de la conexión, va a ser de tipo localhost, el usuario va a ser root y la contraseña en blanco. El puerto que está trabajando en este caso es la 3306. Hacemos clic en abrir, ingresamos y podemos visualizar la interfaz de HeySQL donde nos lista las bases de datos con las que nosotros ya venimos trabajando. Vamos a irnos a la barra de menús, vamos a hacer clic en herramientas y ubicamos la opción administración de usuarios. Desde aquí vamos a poder nosotros gestionar a los usuarios. Tenemos 4 secciones. Tengo por aquí la sección de lista de usuarios, donde voy a poder agregar, clonar o borrar los usuarios que yo voy añadiendo a mi gestor de base de datos. Voy a tener por aquí en credenciales o limitaciones las opciones de configuración para un usuario determinado. Y en esta sección de permitir acceso vamos a poder asignarle los privilegios, ya sean globales o los privilegios a una base de datos en específica o a una tabla en específica para una base de datos. Bien, y por último tenemos en la parte inferior los botones de gestión para poder guardar, descartar los cambios y cerrar, ¿no? Entonces vamos a proceder a crear nuestro primer usuario. Para ello hago clic en el botón agregar. En las opciones de configuración vamos a colocar el nombre de asistente. El host de conexión va a ser localhost y la contraseña va a ser nuevamente asistente. Procuro colocar esta forma de trabajo para no olvidarme, ¿no?, la contraseña que yo estoy utilizando. Bien, pasamos a la sección de los permisos que vamos a conceder al usuario y por aquí tengo la opción de privilegios globales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo selecciono cualquiera de estas sentencias, quiere decir que yo voy a darle esos privilegios a ese usuario. Por ejemplo, por aquí tengo la sentencia select, que me va a permitir a mí hacer una selección de los registros de las tablas de una base de datos, ¿no? Por aquí tengo execute para poder ejecutar consultas, procesos, show database para poder visualizar la base de datos, crear para poder crear tablas, bases de datos, ¿no? Y tenemos por aquí más instrucciones. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso de ejemplo, vamos a crear el privilegio para que este usuario solo pueda visualizar los datos de la base de datos DB soporte. Bien, entonces, Juan, si es que yo quiero guardar, o perdón, visualizar los datos de esta tabla, ¿cuál sería la instrucción que yo voy a utilizar? Select, ok, select asterisco from clientes, por ejemplo, podría ser, ¿no? Pero en este caso, ojo, en este caso vamos a trabajar nosotros con privilegios asignados a una base de datos en específico. Por lo tanto, los privilegios globales no voy a asignarlos porque no quiero que se apliquen a otras bases de datos. Entonces, dejo tal cual como se mostraba todos los privilegios comprimidos y nos percatamos que el check no parezca marcado. Entonces, si aparece con una X, quiere decir que estoy aplicando todos los privilegios. Entonces, esto tiene que estar sin el check y esto comprimido. ¿Ok? Luego vamos a dar clic en el botón agregar objeto y en el botón agregar objeto vamos a seleccionar la base de datos. Yo voy a seleccionar por aquí la base de datos DB soporte, aquí está, ¿no? Y estas son las tablas que componen a la base de datos DB soporte. Voy a hacer clic en aceptar y fíjense, se me ha asignado la base de datos DB soporte a mi lista de privilegios. Pero fíjense, igual, hasta el momento no he asignado ningún privilegio.
Pero ya dije que quiero que el usuario tenga el privilegio de poder visualizar los registros de cada una de las tablas de mi base de datos. Por lo tanto, tengo que aquí seleccionar la instrucción o la sentencia select. ¿Ok? Aquí tengo marcado select y voy a proceder a guardar. ¿Ok? ¿Listo? Ya he asignado los privilegios al usuario asistente, ¿no? Entonces, como ya les dije, desde aquí podemos clonar, ¿no? Un usuario. Mira, tengo un usuario asistente, lo voy a clonar. Y ya no se va a llamar solo asistente, sino le colocaré de nombre aquí asistente 2, por ejemplo, ¿no? Y no le voy a asignar ninguna contraseña, yo simplemente puedo guardar por aquí y listo, ¿no? O inclusive podría haberle cambiado de nombre. ¿Ya tengo cuántos usuarios agregados? 2. El usuario asistente, ¿qué me permite hacer? Visualizar los registros. ¿Y el usuario asistente 2 qué me permite hacer? Lo mismo. ¿En qué varían los dos usuarios? En el acceso a la base de datos. Uno de ellos tiene contraseña, el otro no tiene contraseña. Uno se llama asistente y el otro se llama asistente 2. Bien, ¿se dieron cuenta que es relativamente sencillo crear nuestros usuarios? ¿No? Listo. Entonces, ya hice la creación de dos usuarios. Ahora lo que voy a proceder a hacer es hacer la prueba, ¿no? Para ver si efectivamente lo que yo acabo de conceder el privilegio está funcionando. ¿Ok? Entonces, voy a iniciar una nueva sesión. Voy a hacer clic nuevamente en base de datos. Esperamos a que se abra la interfaz de sesiones de HeyDS SQL. Por aquí lo tengo. En la parte inferior vamos a hacer clic en nueva. Y aquí vamos a colocarle de nombre asistente. ¿Ya? Asistente. ¿Listo? Y en las opciones de acceso vamos a dejar el nombre del host con esta dirección IP. El usuario va a ser en este caso asistente. Pero hay que recordar que estamos escribiendo en minúscula. ¿Listo? Y la contraseña nuevamente es asistente. ¿Ok? El puerto lo dejamos por defecto y abrimos la conexión. Fíjate, aquí me dice, deseas confirmar ya que estás guardando nuevas credenciales en una nueva sesión. ¿Ok? Entonces aquí damos clic en sí y acabamos de iniciar sesión con el usuario asistente. Fíjate, ¿qué podemos corroborar por aquí? Que solo tengo acceso a la base de datos de bsoporte. ¿Ok? Aquí hay otras dos bases de datos, pero le pertenecen al sistema gestor de MySQL, ¿no? En este caso de MariaDB. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a visualizar si es que es cierto. Ingreso a la base de datos con un clic y seleccionamos cualquiera de las tablas. Yo voy a seleccionar por aquí los componentes. ¿Ok? Seleccioné la tabla y me voy aquí al área de trabajo y selecciono la pestaña datos y aquí voy a poder encontrar los registros. Estoy visualizando los registros, claro que sí. Fíjate, estoy visualizando los registros expresados o representados en una tabla. ¿Gracias a qué? Gracias a que este usuario tiene el privilegio de visualizar o de seleccionar los registros de las tablas de la base de datos de bsoporte. ¿No? Entonces, fíjate, vamos a hacer algo interesante. Voy a volver a mi base de datos con la sesión del usuario root. Aquí está el usuario root, el superusuario. Voy a irme nuevamente al menú herramientas, administrador de usuarios y desde esta sección voy a seleccionar al usuario asistente, claro, asistente. Voy a irme a la base de datos, ¿ok? Y voy a quitarle el select, ¿ya? Voy a quitarle el select. Voy a guardar, voy a cerrar, sigo en el usuario root, voy a minimizar esta ventana y por aquí voy a desconectar la sección de asistente. Lo voy a desconectar y nuevamente me voy a conectar. Los datos ya están configurados para esta sesión. Abro la conexión y fíjate, no tengo asignado nada. ¿Por qué? Inge, pero ¿por qué si es que le has quitado? Claro, porque este usuario, obviamente, se le ha asignado la base de datos de bsoporte. ¿Pero qué ha sucedido? No tiene asignado ningún privilegio. ¿Qué quiere decir? Que no puede hacer nada por más que se le haya asignado una base de datos.
¿sí? Entonces, si yo quisiera asignarle el privilegio de seleccionar o de visualizar los registros y la opción de eliminar los registros, ¿qué tendría que hacer? A ver, Juan, ¿lo podría hacer desde el usuario asistente? ¿Qué dice? No, ¿por qué? Ah, porque el usuario asistente no tiene los privilegios ¿para qué? Para poder crear a los usuarios, ¿no? Entonces no lo podría hacer desde asistente. Voy a minimizar esta interfaz, perdón, y voy a volver a trabajar con el usuario root. Nuevamente me voy al menú herramientas, administrador de usuarios, voy a nuevamente al usuario asistente 2, perdón, asistente, ahí está, asistente. Voy a irme aquí a los privilegios del asistente 2. Asistente 2. Ah, mira, ¿no? Ah, ya, claro, estoy trabajando con asistente. Como le quité los privilegios, se me quitó, ¿no? Se me fue. Entonces, voy a agregar nuevamente el objeto a la base de datos db soporte. ¿Listo? Db soporte. Y le voy a decir que me permita seleccionar los registros de los clientes, por ejemplo. Ya está. Aceptamos. Ahora fíjate, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Que ahora me dice tabla, ¿no? Tabla, soporte, clientes. ¿Qué voy a poder hacer acá? Voy a poder seleccionar. ¿Listo? Pero también, adicional a ello, vamos a poder borrar los registros. Tengo esas dos posibilidades. Guardar, listo. Cierro por aquí esto. Estoy en el usuario root. En el superusuario, voy a volver por aquí. Voy a seguir trabajando con asistente, desconecto la sesión para que los cambios surjan efecto, ingreso a asistente con las credenciales ya registradas, abro la sesión y fíjate, ¿no? Fíjate, ¿sí? Fíjate, por acá tengo la base de datos soporte y por acá tengo una sola tabla llamada clientes, ¿ok? Acabo de seleccionar la tabla, me voy aquí a los datos y fíjate en los datos ¿qué puedo hacer? Estoy visualizando los registros. ¿Listo? Ahí está. Quiero eliminar. Clic derecho, borrar. ¿Quieres borrar el registro? Sí. Lo borré. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a editar. Vamos a editar. Clic derecho. Vamos a darle clic en... Vamos a darle doble clic en Rodrigo. Rodrigo Julio. Así lo voy a llamar. ¿Sí? Ya está. Todavía fíjate que no se ha ejecutado nada acá, ninguna consulta. Hago clic afuera y ¿qué me dice? Que hay un error para el usuario asistente o en la sesión asistente. ¿Y cuál es ese error? Que el usuario asistente no tiene el privilegio para poder actualizar los registros de la tabla clientes. ¿Sí? Muy bien. Acepto por acá. Bueno, y no voy a poder hacer ninguna edición ya que no tengo los privilegios referidos. Bien, entonces como han podido visualizar, ya tengo referenciado la posibilidad de crear nuevos usuarios y a estos usuarios asignarles sus privilegios. Y estos privilegios me van a permitir a mí brindarle una mejor administración de la seguridad a mi base de datos. Recuerda que las contraseñas que tú tienes que crear tienen que ser seguras. ¿Ok? Tienen que ser seguras. Todo lo que acabo de resolver, ustedes lo van a encontrar en el archivo guía práctica. Y asimismo se les está juntando unos ejercicios prácticos para que ustedes lo puedan desarrollar. Bien, entonces, eso sería todo hasta esta sesión. Muchas gracias.